Platicamos sobre Francisco Villa. Este año es su centenario, el año 2023, y hay que recordar su lucha. Pocas veces se reconoce sus dimensiones. Su ejército, que levantó la División del Norte, es el más importante ejército revolucionario en toda América Latina de la primera mitad del siglo XX. Y además él estaba claro en la dirección que tenía que tomar la revolución. Él, como sabemos, pues nació allá en Durango en 1878 en el rancho La Coyotada. Entonces, cuando estalla la revolución, pues tenía 32 años. Era más un chavo de nuestra edad, muy joven. Pero bueno, muy bragado porque pues tuvo que sobrevivir dentro de ese sistema, pues que lo obligó. Él era hijo de un jornalero. Muere su padre y él tiene que asumir la deuda de su padre, que debía 300 pesos. Pero imagínense lo que eran 300 pesos en aquella época. Y bueno, tuvo que mantener a sus hermanos Hipólito, Antonio, Martina, Anita. No solo se dedicó a las armas, también trabajó como leñador, laboró en el campo, recolectó maíz, le hizo al comercio. Y esta situación de orfandad pues le impidió ir a la escuela, nada más asistió 8 días. Él decía que aprendió a poner su nombre en la arena de los arroyos. Perdón, voy a apagar aquí. Entonces creció siendo prácticamente analfabeta. Y bueno, ahí se presentó una situación. En aquella época existía en las haciendas lo que le llamaron en Europa el derecho de pernada. Es que el señor, el hacendado, el amo, tenía derecho a tener relaciones con las hijas de los trabajadores, ¿no? En aquella época era natural, entre comillas, que se metieran con las hijas de sus peones. Y eso le sucedió a su hermana Martina, que empezó a acosarla. El hijo del dueño de la hacienda se llamaba Agustín López Negrete. Y Pancho, pues nada, bueno, se llamaba Doroteo Arango. Pues no permitió este abuso y le disparó al chavo al abusador. Le dio un balazo en la pierna y desde luego que tuvo que huir y andar a salto de mata. En varias ocasiones fue detenido, pero se escapaba y regresaba al monte. Entonces ahí pues tuvo una vida pues muy sufrida, aunque también aprendió muchas cosas. Por ejemplo, él sabía cómo usar las hierbas medicinales y pues se volvió experto en conocer el terreno de toda su región. Y ahí fue cuando empezó, por ejemplo, a robar ganado. Y a ratos trabajaba mientras no lo perseguía la policía porfirista le llamaban la acordada. ¿Cómo? La acordada, Ah, eran los rurales porfiristas. Entonces él conocía palmo a palmo todo el territorio de la región norteña del país y convivió con la gente. Por eso en la revolución pues tuvo tantas ventajas, por el conocimiento del terreno y de la gente y la confianza que se había ganado porque él fue como un Robin Hood a la mexicana, le robaba al rico pero ayudaba mucho a la gente. Él se unió en 1896 a la banda de Ignacio Parra, que había colaborado con un mítico bandido que se llamó Heraclio Bernal, le llamaban el Rayo de Sinaloa. Y bueno, asaltaban diligencias, minas, robaban mercancías, pero la característica es que eran como bandoleros sociales porque el dinero que obtenían lo repartían, le ayudaban
a familiares, a gente necesitada, comunidades. Villa siempre fue muy, muy generoso y tenía un gran interés por los demás, y esto hizo que cuando más tarde él empezaba a convocar a la lucha, pues muchísima gente lo seguía. Él tuvo muchos episodios en su vida. Él le pasó lo mismo que a Zapata, que lo reclutó la leva. En la época de Porfirio Díaz tenían la costumbre de que levantaban a la gente, sean borrachos, gente que estaba dormida en la calle o personas incómodas, como fue el caso de Zapata, porque lo habían nombrado representante para defender las tierras, pues se los llevaba a la leva al ejército, ¿no? Entonces, en una época, a Pancho Villa lo reclutó la leva, y bueno, tuvo que huir del ejército, fugándose del cuartel del segundo regimiento, y fue por eso que abandonó Durango, porque en Durango pues andaba escapándose de la tropa, y llegó a Chihuahua y se movió cerca de Parral. Ahí fue donde pues más tarde lo iban a asesinar. Él, en lo que podía, trataba de llevar una vida legal. Ahí trabajó como peón en la construcción, como minero, como ladrillero. Entonces supo lo que era ganar un mísero salario. Se identificó con las demandas de los trabajadores. Y bueno, entre tantas vicisitudes, se las arregló con muchos trabajos para aprender a medio leer y escribir. Pero como lo perseguía la policía, combinaba el bandolerismo con el trabajo social. Hizo a todo, puso hasta una carnicería, alquiló y vendía recuas de mulas, fue arriero, y cada que podía pues, se robaba el ganado de los hacendados. También fue migrante. Él una temporada migró a los Estados Unidos, ahí trabajó en Arizona, en Nuevo México, en Colorado, en las minas y en las vías férreas. Y ya en 1906 se establece en Chihuahua y abrió una carnicería. Entonces, es toda la historia que traía Pancho Villa en el momento que estalla la Revolución Mexicana. Pues todos sabemos que Porfirio Díaz ya tenía en el poder desde 1876, o sea, desde 2 años antes que naciera Villa, y era presidente, y fue dictador hasta 1910. Entonces, en ese periodo todos sabemos que era un puñado de ricos y oligarcas los que se beneficiaban del poder, y pues había muchísimos abusos, sobre todo en contra de los trabajadores. Y ya que mencionamos que llegó al poder en 1876, es importante recordar lo contradictorio de este señor, porque él se levantó en armas con la bandera de la no reelección. Se levantó en armas contra Benito Juárez, con el plan de la Noria, fue derrotado por Benito Juárez, luego se levantó contra Sebastián Lerdo de Tejada, quien también pretendía reelegirse. Nada más que aquí hay que mencionar algo, que la reelección estaba en la Constitución de 1857, entonces tampoco era ilegal que Lerdo de Tejada o Benito Juárez quisieran reelegirse. Y aquí la cuestión es que él da un golpe de estado a Lerdo antes de las elecciones, ni siquiera se esperó a que se hubiera consumada la reelección para dar su golpe de estado. Ya para 1910 es cuando Madero comienza su campaña antireeleccionista en el norte del país, en Monterrey, y ahí lo apoyó Abraham González Casabantes. Abraham González fue muy importante para Pancho Villa porque él fue el que lo reclutó. Todos sabemos que a Madero lo pusieron bajo arresto en San Luis Potosí, lo encarcelaron,
también antes de las elecciones, que fueron un 10 de julio, de modo que tras el fraude electoral de Porfirio Díaz, pues Madero estuviera maniatado y efectivamente estuvo encarcelado hasta el 5 de octubre, en que escapa de la ciudad de San Luis Potosí y llega a Estados Unidos, donde lanza el Plan de San Luis desde San Antonio, Texas, que fue redactado y dado a conocer el 25 de octubre, aunque firmó el plan con la fecha de 5 de octubre, y además de denunciar el fraude y la usurpación por parte de la dictadura de Díaz, pues proponía un plan para devolver la tierra a los campesinos, para hacer justicia salarial a los trabajadores, etcétera. Y convocó a un levantamiento armado, como todos sabemos, para el 20 de noviembre, un domingo. Hasta dio la hora, domingo a las 6 de la tarde, 20 de noviembre, levantarse todos en armas. Así es que, bueno, los porfiristas pues ya sabían cómo, dónde y cuándo, ¿no? En aquella época pues vivían en medio de su gloria, los porfiristas estuvieron celebrando el centenario de la independencia en 1910 con grandes fiestas. Fueron las fiestas desde más de un mes, 5 semanas, del 1 de septiembre al 6 de octubre. Llegaron numerosas delegaciones de todo el mundo, hubo bailes, banquetes, desfiles, se develaron muchísimas obras, como por ejemplo el Ángel de la Independencia, y bueno, estaban muy, muy alegres. No se imaginaban que ya los días de la dictadura estaban contadas. Después de las celebraciones, todavía se reunió el presidente gringo Howard Taft con Porfirio Díaz en Ciudad Juárez. Y bueno, tuvo mucho ruido por esta entrevista porque fue la primera entrevista oficial de un presidente de Estados Unidos en suelo mexicano. En realidad, pues cruzó la frontera unos cuantos metros, ¿no? Pero bueno, ya estaba en México. Esto fue interpretado por los maderistas pues como una señal de alianza entre Estados Unidos y Díaz, lo que hizo crecer su impopularidad. Si bien el levantamiento estaba planeado para el 20 de noviembre, ya desde el 14 hubo una primera acción precisamente en Chihuahua. Chihuahua fue la cuna de la revolución y el 14 de noviembre Toribio Ortega tomó el pueblo Cuchillo Parado, sin resistencia. Fue en esa época cuando Francisco Villa fue reclutado por Abraham González. Abraham González llegaría a ser gobernador de Chihuahua y luego sería asesinado en la época de Victoriano Huerta. Y Pancho Villa también hace su primera acción revolucionaria el 17 de noviembre, antes del 20 de noviembre. Atacó una hacienda, la hacienda de Chavarría. Adivinen con cuántos soldados, bueno, con cuántos hombres. 15. 8. Se aventó con ocho gentes a atacar la hacienda. Pues en ese enfrentamiento sale ganador. Muere el administrador de la hacienda, Pedro Domínguez, que era muy odiado porque ejercía este derecho de pernada del que comenté antes con las jovencitas hijas de los peones. Y bueno, desde luego el evento más de mayor repercusión nacional pues fue cuando se levanta la familia Cerdán, encabezada por Aquiles Cerdán, en Puebla el 18 de noviembre, que se enfrentó a la policía. Ellos estaban preparando para el 20, habían importado armas, etcétera. Fueron denunciados, los atacó la policía, ellos repelieron el ataque y bueno, en esa lucha murió Aquiles Cerdán. Esta acción, la de Aquiles Cerdán, pues fue una chispa que inició un gran incendio revolucionario y que inició, junto con las acciones en Chihuahua, la lucha armada de 1910. Sin embargo, bueno, cuando decimos estalló la revolución, pues no es que hayan sido las grandes masas levantadas. Por ejemplo, Abraham González en todo Chihuahua, que sabemos que Chihuahua es el estado más grande del país. ¿Cuántos combatientes creen que había conseguido?
Ay, no, mejor no digo. 375. Y entonces, bueno, él que tenía pensado atacar la capital, pues mejor atacó otro poblado que se llama San Andrés el día 21 de noviembre. Pero bueno, fueron varios grupos los que atacaron pueblos como Niquipa, Banchuinia, y así fue como Abraham González empezó a reclutar a decenas de combatientes. Él no tenía en mente para nada que el gran dirigente fuera Pancho Villa. Había un par de personajes, Albino Frías y Cástulo Herrera, que eran los que pensaba González que iban a ser los dirigentes, pero ya a la hora de los cocolazos, pues los que se destacaron en las gestas armadas fueron Pascual Orozco, que fue en realidad el militar de más peso para tumbar a Porfirio Díaz, y Pancho Villa. Nada más que Pascual Orozco iba a traicionar posteriormente. Era muy aventado Pancho Villa, por ejemplo, el 25 de noviembre con 30 hombres ataca a 800 federales y fue una acción muy audaz que le valió mucha popularidad. En esa ocasión, Cástulo Herrera, que era de los que Abraham González pensaba que iba a dirigir, pues no apoyó la acción y Pancho Villa tuvo que replegarse. Y así empezó la revolución. Pancho Villa tenía alrededor de 24 hombres, pero su audacia, pues siempre lo hizo, pues causar admiración y ganarse el lugar que tuvo en la historia. Ya para el 10 de diciembre, Villa se une con Pascual Orozco, que era el militar más importante ya en los hechos de la naciente revolución, y poco a poco empezaron a sumar adeptos hasta que llegaron a tener 1,500 combatientes. Pero bueno, hay que considerar que el ejército federal tenía de 5 a 10,000 efectivos. Entonces, en realidad, los revolucionarios eran pocos. La ventaja es que como el levantamiento fue nacional y Porfirio Díaz tenía como 15,000 efectivos a nivel nacional, pues tuvo que dispersar a su tropa y el movimiento en Chihuahua empezó a crecer, fue el más fuerte, el más disciplinado. Una cuestión que hay que remarcar es que con Pancho Villa se evitaron saqueos, no había saqueos, a diferencia de otros lugares, ¿no? Sabemos cómo los carrancistas pues, se dedicaban a carranciar, que es un verbo que se inventó en aquella época para robar, carranciar. En el caso de Pancho Villa era muy, muy disciplinado su ejército, y este gran levantamiento de Chihuahua fue el factor principal para un triunfo nacional. Y también una característica es que era un movimiento donde había todas las clases sociales, había menos intelectuales que en otros lados, pero fue un movimiento de todos los sectores populares del Estado. Ya que había tomado forma y fuerza la revolución, es cuando Madero cruza la frontera. Un 14 de febrero anunció con bombos y platillos que ya él iba a llegar a México. Cruza la frontera. Imagínense, Madero, ya después de que había estallado la revolución, cruza la frontera, pues pensaba que lo iban a estar esperando cientos de simpatizantes. ¿Saben cuántos llegaron a unirse a Madero cuando cruza la frontera? 7. Entonces, bueno, a pesar de su decepción y después de 3 semanas, Madero da su primera batalla. Ya había logrado juntar 800 hombres, pero no solo es derrotado, sino que sale herido del brazo derecho y pierde 58 hombres. Entonces, pues le fue bastante mal a Madero. Pues la ventaja es que en México no creyeron la noticia, pensaron que era fake news y que no era cierto que había sido derrotado. Por lo que esta derrota pues no tuvo ningún efecto negativo en la moral colectiva y seguían los combates, pero pues también había muchas vicisitudes. Por ejemplo, Francisco Villa
perdió varias derrotas en marzo, en San Andrés, no puede ocupar Valle Camargo ni Valle Zaragoza, luego trata de tomar Parral y tampoco puede. Entonces, pues este inicio no fue así como en caballo de Hacienda, sino que fue muy difícil. Y bueno, pues lo importante de Pancho Villa es que tras cada derrota él seguía adelante, no se daba por vencido. Dada la habilidad que tenía para convencer a la gente y levantar efectos, ya para mediados de abril, pues ya tenía como 700 efectivos con los que atacó La Piedra. Ahí derrotó a los federales y una gran ventaja cuando ganaban una batalla es que se hacían de las armas, municiones, fusiles, cañones que tenían los federales. Pues la gente empezó a animar su valor, a admirar su valor, era muy sencillo, era muy camaderil con su gente, apantallaba a todos por su buena puntería y desde luego conocía perfectamente toda la región, entonces eso le daba una gran ventaja. Otro hecho muy remarcable fue cuando atacó un lugar que se llamaba el Tecolote, en donde enfrentó también a los federales con mayor cantidad de tropas, pero él ganó. Otro factor para que se le uniera la gente es que él siempre se ocupó de que hubiera botas, comida, azúcar, harina, maíz, frijol, uniformes, forraje para los caballos, municiones. Entonces la gente que se le unía, pues sabía que él se preocupaba por tener a sus combatientes en buenas condiciones, ¿no? Bueno, hasta el 25 de marzo, Villa no conocía a Madero, lo conoció en Bustillos el 25 de marzo. Eh, Villa era muy famoso en la región, ¿no? Y y pues Pancho Madero admiraba mucho la valentía de Pancho Villa. Y una característica de esto es que Pancho Villa siempre fue leal a Madero, a pesar de que Madero se portó mal con él, como después veremos, pero Pancho Villa siempre fue leal a Madero. De paso, bueno, hay que mencionar que Pancho Villa se llamaba Doroteo Arango, pero al unirse a un grupo de bandidos que encabezaba un tal Pancho Villa y al morir en su honor, adopta este nombre de Pancho Villa. Bueno, llega el momento en que el dictador Díaz ya se alarma y de última hora trata de arreglar las cosas. El 1 de abril da su informe anual y entonces hizo grandes promesas. Prometió que nunca más iba a haber reelección de presidente y vicepresidente, anunció una reforma agraria, prometió autonomía para ciudades y municipios, reajustó a su gabinete sacando a la gente más odiada, también sacó al vicepresidente Ramón Corral, que era muy impopular. Ya con estas medidas, Porfirio Díaz trató de apaciguar el movimiento, pero bueno, ya era muy tarde, ya el país estaba en plena efervescencia y su postura, en lugar de calmar las cosas, tuvo un efecto contrario porque animó a miles a unirse a esta lucha porque ya percibieron que la dictadura pues ya estaba ablandada. Y entonces Porfirio Díaz, pues ni modo, empieza a negociar, manda a Chihuahua el 20 de abril a sus representantes para negociar con Pancho Madero, mandó a Óscar Baránif, a Toribio Esquivel Obregón y a otros, y ahí empezó un armisticio para conferenciar con los enviados de Díaz. Toda esta gente que mandó Díaz eran gente del secretario de Hacienda, Ives Limantur, que pues buscaba él quedarse en el poder. Las negociaciones se alargaron,
en un primer momento Madero aceptó que se quedara Porfirio Díaz, pero cambiando a todo el gabinete, pero pues la gente que lo rodeaba, sobre todo Francisco Vázquez Gómez, que había sido su candidato a la vicepresidencia en esa primera elección, pues impidió que Madero conciliara, pero bueno, fue un rasgo de Madero todo el tiempo en pues querer conciliar, ¿no? Con los poderosos. En aquella época, pues también había grande alarma porque Francisco Villa se hubiera unido a Madero. Incluso salían artículos en diarios de Estados Unidos, como en el Morning Times del Paso, en la que decía que el coronel Pancho Villa era un bandolero. En aquella época era coronel. Y Madero se vio obligado a defender a Pancho, a decir que él había sido obligado a irse a Salto de Mata por haber defendido a su hermana y que por eso había tenido que huir y pues defenderse de los rurales y que si debía muertes fue en legítima defensa. Ya en esos días, Madero nombró general brigadier a Pascual Orozco. A Pancho lo nombró coronel, pero bueno, fueron los dos militares que más ayudaron allá en el norte. Desde luego que aquí en el sur, pues, Emiliano Zapata hacía lo suyo. Las negociaciones se alargaron varias semanas, empieza a haber impaciencia, pero Madero había ordenado que no atacaran a los federales que estaban en Ciudad Juárez mientras hubiera negociaciones. Sin embargo, un 10 de mayo, Pascual Orozco y Villa, ya desesperados por la inacción, provocaron una balacera, se desató la batalla de Ciudad Juárez, fue atacada como por 1,750 revolucionarios. Por cierto, había muchos mineros que improvisaban las bombas para atacar al enemigo. Y bueno, ese 10 de mayo le dan en la madre al ejército federal, que ese 10 de mayo pues tiene que rendirse y eso ya le abrió paso al triunfo de la revolución. El triunfo de Ciudad Juárez y el de Zapata, que había tomado Cuernavaca, fueron el jaque mate para Porfirio Díaz. Fue una gran victoria. Sin embargo, Madero acepta que en lugar de Porfirio Díaz, pues quedara un porfirista, León de la Barra. En lugar de asumir ya él la presidencia o nombrar un presidente revolucionario provisional mientras hacían elecciones, aceptó a un porfirista como presidente, León de la Barra, que hizo muchísimo daño hasta que fue la elección el 6 de noviembre de ese mismo año. Y bueno, también hubo otros movimientos de Madero que no gustaron. Uno de ellos fue que nombró jefe militar a Venustiano Carranza, que pues en realidad no había tenido una acción destacada militarmente. Y bueno, era un señor bastante conservador, un rico ranchero, había sido diputado y senador dentro del porfirismo. Incluso había sido gobernador interino de Coahuila. No había apoyado a Madero al principio cuando Madero publica su libro con el que se empieza a dar a conocer la sucesión presidencial. Pues no le gustó a Carranza, dijo que era una persona sin ninguna significación política y aprovechó para escribirle al presidente Díaz y asegurarle su invariable adhesión. Lo que pasó con Carranza es que él quería ser gobernador de Coahuila. Sin embargo, el porfirismo puso a otro señor, a Jesús del Valle, y esto hizo enojar a Carranza y ahí empezó a modificar su actitud hacia Porfirio Díaz y a inclinarlo del lado de revolucionario. Ahora él, pues no era revolucionario, lo que deseaba, y así lo dijo siempre Venustiano Carranza, era restablecer la Constitución de 1857. No estaba pensando en hacer una nueva
constitución. Además que, como dije, pues no tenía ningún mérito militar, y esto molestó muchísimo a Villa y sobre todo a Pascual Orozco, que era el que en realidad había encabezado la lucha militar. Nada más que Orozco era un hombre muy ambicioso, muy soberbio, y los porfiristas se aprovecharon para rodearlo de aduladores, para decirle que él era el verdadero ganador y que pues, tenía que darle la madre a Madero. Entonces Pascual Orozco empieza a pelear con la gente de Porfirio Díaz, con Esquivel, con Braniff y con otros, y a quejarse con ellos. Ahí empieza ya a haber una brecha muy grande entre Pascual Orozco y Madero, y hay que recordar que Pancho Villa pues era como el segundo de Orozco. Hay un incidente que provoca un enfrentamiento entre Orozco y Villa y Madero, y es que Madero en su plan de San Luis había decretado que cualquier federal que atacara a los revolucionarios serían fusilados. Y resulta que el jefe de los federales, un general Juan Navarro, que estaba preso, pues en lugar de fusilarlo, Madero lo protegió. Y entonces fue cuando Pascual Orozco quería forzar el ajusticiamiento de Juan Navarro y se jala a Villa para ir a ver a Madero, pero pues a la mala, al grado que sacan la pistola y lo hacen su prisionero a Madero para, bueno, fue Pascual Orozco el que sacó la pistola, pero Villa desarmó a su guardia de Madero para hacerse del general Juan Navarro y fusilarlo. Madero se resiste, lo apoyan los soldados, sale victorioso Madero y perdona a Orozco de esta insubordinación, pero pues empieza a desconfiar de Pancho Villa, quien siempre se arrepintió por haberse dejado llevar en esta acción por Pascual Orozco. Y bueno, con todo esto, pues se siguió alimentando la idea de que el bandido Villa era un peligro incluso para el mismo Madero. Y bueno, qué cosas de la vida, porque en realidad el que fue fiel hasta el final, toda su vida, siempre fue leal a Madero, fue Pancho Villa. De hecho, fue el único jefe importante de Chihuahua que permaneció fiel a Madero. Y bueno, empieza a haber grillas y en lugar de estar pensando en los enemigos, el ejército federal porfirista, pues empiezan a desconfiar entre ellos y a desconfiar del ex bandido Pancho Villa. Dentro de toda esta grillería politiquería, como diría ya saben quién, pues hubo un hombre, Gustavo Madero, que era hermano de Francisco Madero, que era una persona muy consecuente, comprometida, siempre, él siempre sabía cómo estaban las cosas, siempre se acercó a Pancho Villa, lo apoyó, lo escuchó, y aquí se dio una alianza muy fuerte entre Gustavo Madero y Pancho Villa. Ya después del triunfo en Ciudad Juárez, pues ya los revolucionarios de todo el país empiezan a tomar, por ejemplo, se toma Chilpancingo, Iguala, como ya dije, los zapatistas tomaron Cuernavaca, Cuautla, toman Pachuca, Mazatlán, Durango, Colima, Tepic, Manzanillo, Aguascalientes. Entonces, ya había alzados en 18 estados. Para abril, para mayo ya había en 26 estados y también en el Distrito Federal. Fue entonces cuando Porfirio Díaz pues se da cuenta pues que tiene que renunciar. Como mencioné al principio, Madero ya había aceptado un tratado de paz que no incluía la renuncia de Porfirio Díaz, pero el 22 de abril se rompe esta promesa de Madero, presionado, como dije, por Francisco Vázquez Gómez, y pues se decide que tenía que renunciar
Pancho Villa. Y bueno, entendiendo, perdón, que tenía que renunciar Porfirio Díaz. Y comprendiendo a Porfirio Díaz que su gobierno pues ya se había desmoronado, pues hace una maniobra para abandonar el poder, pero manteniendo a su régimen porfirista. Y como platiqué, dejó en la presidencia a Francisco León de la Barra, que era un representante de la oligarquía. Es el 17 de mayo cuando trasciende que está dispuesto a renunciar, pero dejando a porfiristas en el gobierno. Esa noche hicieron una gran cena, un gran banquete en Ciudad Juárez, organizado por los maderistas. Desde luego invitaron a Pancho Villa para festejar, y en medio de la fiesta hay una anécdota pues que nos refleja cómo estaban las cosas, porque Madero le pregunta a Villa, ¿no? ¿Qué te parece, Pancho? Ya se acabó la guerra, ¿no te da gusto? Villa se negó a hablar, a pronunciar ninguna palabra, pero Gustavo Madero le indicó en voz baja, ándale, diga algo. Y entonces Villa se decide a levantarse, se dirige a Madero y le dice, ni más ni menos, usted, señor, ya echó a perder la revolución. A ver, Pancho, ¿por qué? Sencillamente porque usted le han hecho tonto toda esta bola de curros, y tanto usted como a todos nos van a cortar el pescuezo. Bueno, Pancho, dime en tu concepto, ¿qué sería lo más prudente hacer? Contesta Pancho, que me den autorización para colgar a toda esta bola de políticos y que siga la revolución adelante. Imagínense la cara que pusieron todos los curros, y bueno, ya no sabía qué hacer Madero, y le dice a Villa, qué bárbaro eres, Pancho, siéntate. Pero en esos momentos Villa dirigió su mirada a Gustavo Madero y con los puños cerrados le hacía un ademán justificando todo lo que había dicho. O sea que vemos cómo Pancho Villa pues se daba cuenta de todos los peligros que se venían encima si Madero conciliaba con los enemigos, y no le faltaba razón, pues todos sabemos cómo fue posteriormente asesinado por el ejército federal y por el embajador gringo Henry Lane Wilson. Bueno, ya en esas alturas la sociedad estaba en movimiento, hubo una ola de huelgas de tranviarios, mineros, ferrocarrileros. Los ferrocarriles fueron muy importantes en la revolución porque una pieza estratégica para el avance y los éxitos de la División del Norte pues fueron precisamente los ferrocarrileros. Y todos los obreros, campesinos, pues esperaban que llegando al poder Madero, pues cumpliera el plan de San Luis, devolviera las tierras a los pueblos, etc. En las elecciones del 1 de octubre de 1911, como era de esperarse, tiene un gran éxito Madero, que imagínense cómo estaba el sistema electoral en aquella época, que gana arrolladoramente Madero con 19,997 votos. Y bueno, esto lo lleva a la presidencia el 6 de noviembre, pero llega a la presidencia y no aplica el plan de San Luis. Entonces cuando Zapata, pues, y los zapatistas le exigen que haga cumplimiento de ese plan, y al no hacerlo Madero, el 28 de noviembre se rebelan en contra de Pancho Villa. También en Chihuahua los campesinos presionaban por la devolución de las tierras, y es cuando aprovecha Pascual Orozco, que como platicamos ya se lo habían grillado los porfiristas, para rebelarse con un plan pues muy avanzado, ¿no? Se llamó el plan de la empacadora, pues reivindicando todos los derechos del trabajo de menores de 10 años, fijaba la jornada de trabajo a 8 horas. Sabemos que en el porfirismo pues, trabajaban 14, 16 horas. Y prometía un programa agrario y repartición de tierras. Era un buen plan el de la empacadora, pero estaba instigado por los enemigos de la revolución. Hay que mencionar que Pascual Orozco había sido magonista, seguidor de Ricardo Flores Magón,
Por eso a sus tropas los conocían como los colorados, porque tenían banderas rojas, pero detrás de él estaban pues los representantes del viejo régimen queriendo restaurar el porfirismo. Pero bueno, hasta aquí es claro que el caldo de cultivo para esta rebelión de Pascual Orozco fue ocasionado por la política conciliadora de Madero, quien pretendía mantener la misma estructura económica y social en México. En lugar de hacer una revolución para cambiar las cosas, pues quiso las mismas instituciones, la misma estructura, se negó a devolver tierras y aguas a los pueblos, y esto lo debilitó muchísimo, ¿no? Eso le da pie a Orozco a rebelarse. En su momento se le conoció como Zapata del Norte. Incluso su programa era tan radical que Emiliano Zapata en el sur lo propuso para encabezar el nuevo movimiento revolucionario cuando se levanta en armas el 28 de noviembre. Claro, pronto se dio cuenta de su error y desistió de esta propuesta, porque pues el movimiento de Orozco estaba patrocinado por la oligarquía de Chihuahua, y lo que buscaba era dividir a los revolucionarios para derrotarlos. Y bueno, ¿quién fue en todo Chihuahua el único que pudo enfrentar a Pascual Orozco? Fue Pancho Villa, que a pesar de que pues no había sido muy bien tratado, pues era el único que podía enfrentarse y derrotar a Pascual Orozco. En aquella época era gobernador Abraham González, presidente Madero, y así fue como empieza esta lucha, pero resulta que Madero mandó para encabezar las acciones en Chihuahua, adivinen a quién, a Victoriano Huerta. O sea, un general federal de lo peor, que se le había pasado atacando pueblos indígenas, a los mayas, a los mayos, cruel, despiadado, borracho, marihuano, pero era un gran general del ejército federal, y es a quien Madero manda a Chihuahua, y a Villa le dice, oye, pues quiero que apoyes a Victoriano Huerta para derrotar a Pascual Orozco. Y bueno, ahí se da un incidente terrible, porque pues Victoriano Huerta odiaba a Pancho Villa porque pues habían derrotado al ejército federal. Entonces se agarra de cualquier pretexto, llega un inglés a quejarse que le habían robado un caballo, y aprovecha ese pretexto para mandar fusilar a Pancho Villa. Lo cita a las 6 de la mañana. Al día siguiente, Villa no sabía ni para qué lo querían, y llegando le dice, oye, que te robaste, eres un bandido, te robaste un caballo del señor Benson y tal, pues fusilen a este bandido, ¿no? Y entonces lo llevan a fusilar, imagínense, al que había logrado el triunfo de la revolución, y lo iba a fusilar porque sus tropas se robaron un caballo. Y ya, lo llevaron al paredón, se formaron los soldados. Lo bueno es que ahí estaba Emilio Madero, que era hermano de Francisco. ¿Y qué creen que hizo Pancho Villa? Bueno, pues lo que hizo fue él tenía un pañuelo así como de medio metro de largo y de ancho, entonces saca su pañuelo y se pone a llorar, llore, llore, llore. Y luego va y abraza a cada soldado y total, que entre chillidos y abrazos dio tiempo a que Emilio le avisara a Pancho que iban a fusilar a Francisco Villa, y pues manda un telegrama que suspendan la ejecución. Y ya estaba Pancho Villa hay hasta fotos, ahí está en el paredón, ya le iban a fusilar, pero Emilio Madero logra salvarle la vida, y entonces llega prisionero a México, a Santiago Tlatelolco. Entonces, mientras Victoriano Huerta a Madero lo nombraba jefe del ejército, pues Villa estuvo preso, y una cosa muy triste es que jamás aceptó Madero platicar con Villa. Él le pidió una entrevista para explicarle y tal, y ahí lo refundió en Santiago Tlatelolco hasta que logró escaparse. Bueno, en realidad la historia de Pancho Villa sí está muy, muy intensa, entonces creo que por el día de hoy la vamos a dejar ahí. Pero pues sí sería importante sacar algunas conclusiones
de toda esta experiencia, porque vemos como cuando hay una transformación y quien encabeza la transformación concilia con los enemigos, pues despierta fuerzas muy poderosas que pueden provocar pues un retroceso muy grande. Si quieren, luego continuamos. Creo que es una experiencia muy rica, pues que nos ayuda a entender cómo lograr ya a estas alturas del siglo XXI, pues empujar esta transformación que ya se inició y que tiene que ir adelante. Pues muchas gracias.